Gustavo es bonaerense y es abogado. Es sacerdote por la Arquidiócesis de Buenos Aires. Se graduó en estudios de licenciatura y doctorado en Teología Moral en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Es profesor de Teología Moral en la Facultad de Teología, en el doctorado de Ciencias Políticas y en la especialización en Derecho Penal de la Universidad Católica Argentina. Es miembro de la revista Criterio y del Consejo Académico del Instituto Acto de Argentina. Es frecuente escritor de opinión en Diario La Nación. Ha escrito varios libros y diversos artículos científicos en journals nacionales e internacionales. Hoy nos contestará la pregunta a si el catolicismo y el capitalismo divergen en la lucha contra la pobreza y las desigualdades. Aprovecharé el momento para presentarles también a nuestra investigadora junior, Kimberly Reyes, que será quien administre las preguntas que ustedes podrán hacer por el chat. Gustavo, por favor, inicie la presentación ahorita. Bueno, muchas gracias. Bueno, siendo el tiempo escaso por lo menos para lo que preparé, buenas tardes a todos en primer lugar. Voy a compartir ya, si lo logro, las diapositivas que van a apoyar un poco mi presentación. Como decía Fabricio, el tema sobre el cual voy a reflexionar es si el capitalismo y el catolicismo divergen en la lucha contra la pobreza y las desigualdades. Y parto de un hecho que se recordó esta semana, que fue la caída del muro de Berlín. Juan Pablo II, después de este acontecimiento que tuvo lugar el 9 de noviembre de 1989, 2 años más tarde, publicó su última encíclica social, Centesimus Annus, que es la expresión más madura de su pensamiento en temas sociales y lo que podemos definir como una cumbre de la doctrina social de la Iglesia, en la síntesis que hace de 100 años de recorrido, a partir de la Rerum Novarum, la primera encíclica social. Y Centesimus Annus nos brinda pautas para interpretar ese acontecimiento histórico tan significativo que fue el colapso del comunismo, simbolizado por la caída del muro de Berlín. Un colapso que no fue producido, como todos esperábamos en aquel momento, por una presión externa, es decir, la victoria, el triunfo de la otra superpotencia sobre la Unión Soviética, sino que se produjo por implosión, es decir, algo que se generó desde dentro mismo del sistema, derrumbándolo desde dentro, por el empuje incontenible de la gente común ansiosa de libertad. Y eso quedó muy adecuadamente simbolizado en el derrumbe del muro, desde dentro mismo del mundo comunista. Un desenlace tan sorprendente como este planteaba muchos interrogantes. En primer lugar, la caída del comunismo se debió a factores contingentes, a la coincidencia histórica de diferentes problemas que pudo tener otro desenlace, o la caída del comunismo se produjo por razones intrínsecas al sistema mismo. Y este colapso es la demostración cabal de la superioridad de la economía del mercado. Y si uno habla de una superioridad, ¿en qué sentido esa superioridad? En Centesimus Annus hay un texto, ¿no es cierto?, que se refiere a lo que acabo de decir, en el cual
dice Juan Pablo II, parecía como si el orden europeo, surgido de los acuerdos de Yalta, ya no pudiese ser alterado más por otra guerra. Y sin embargo ha sido superado por el compromiso no violento de hombres que, resistiéndose a ceder al poder de la fuerza, han sabido encontrar una y otra vez formas eficaces para dar testimonio de la verdad. Ahora, cuando entramos en el análisis sistemático de este tema, encontramos que Juan Pablo II utilizó un modo de análisis nuevo en la doctrina social de la Iglesia, que Michael Novak, el teólogo Michael Novak, identificó y explicó cómo el análisis que pone al sistema económico en el contexto del sistema social. De manera que Juan Pablo II ya no hace juicios de sistemas económicos aisladamente considerados, sino que los vincula con una determinada cultura y un determinado sistema político. Entonces, acá sigo la sistematización de Michael Novak, pero que si leen la encíclica de Juan Pablo II, verán que está interpretada con mucha precisión. Uno de los sistemas es el denominado colectivismo, cuyo sistema económico es la planificación centralizada. Es decir, las decisiones económicas se toman desde arriba, desde el Estado, y las instancias inferiores son meras instancias de ejecución. Este modo de concebir la economía está indisolublemente vinculado a un modo de concebir al hombre en el nivel cultural, que es el propio del marxismo. El marxismo niega la dignidad única de la persona humana, convirtiéndola en una mera parte del Estado. Y desde el punto de vista político, la economía planificada requiere del totalitarismo, porque esa planificación requiere que no haya agentes libres, sino que todos sean, engranajes o correas de ejecución de las órdenes recibidas desde arriba. En el caso del capitalismo como sistema social, bueno, en lo económico es obviamente la economía de mercado, pero también tiene un trasfondo cultural, un contexto cultural, que es el del liberalismo. Tomemos lo que sea en la definición más amplia de una visión del hombre que pone en el centro la libertad. Y como sistema económico necesario para que haya una auténtica economía de mercado, la democracia. Ahora, lo que tiene de importante este planteo de los sistemas sociales y la consideración de los sistemas económicos en el contexto de su respectivo sistema social es que permite superar muchas ideas falsas que en el ámbito católico han tenido mucho éxito. Por ejemplo, la idea de que la ineficiencia del socialismo, que a esta altura es indiscutible, y la eficiencia del capitalismo son cuestiones puramente técnicas. Lo que muestra Centesimus Annus es que la eficiencia de uno y la ineficiencia de otro tiene raíces antropológicas y raíces en una cierta concepción o negación de la trascendencia. También permite rechazar esa idea tan difundida de que el socialismo, pese a su ineficiencia, es moralmente superior al capitalismo porque representaría el ideal de la solidaridad, mientras que el capitalismo, pese a su eficiencia, es inferior moralmente porque representa
la exaltación del lucro, del afán de lucro. Y finalmente, otra idea que es dura de matar en el ámbito católico es la idea de que la doctrina social de la Iglesia, el magisterio pontificio, es una tercera vía entre el capitalismo y el socialismo, una tercera vía equidistante de unos y de otros. Yo en esta diapositiva cito un párrafo muy expresivo del especialista Ildefonso Camacho, quien podríamos ubicar en cuanto a su visión política y económica dentro de lo que sería la socialdemocracia, por lo menos a mi juicio. Y sin embargo, él hace este reconocimiento, que es mucho más significativo por provenir de él. Dice, la aportación de la Centesimus Annus se mueve en este terreno de los valores. De ahí se denuncian las deficiencias del capitalismo y se apuntan vías para proceder a su transformación radical. Pero es también aquí donde el análisis del colectivismo se separa significativamente de realizado al capitalismo. En el colectivismo, la coherencia entre los tres sistemas es total. La antropología marxista no puede producir sino un modelo totalitario en lo económico y en lo político. En el capitalismo, la encíclica sugiere continuamente que mercado y democracia sean despojados de esa ideología que los vicia e inspirados por la antropología cristiana. Aunque este modo de expresarse, a mi juicio, tiene una dureza excesiva respecto del capitalismo, no sé si interpreta con total fidelidad Centesimus Annus, pero es un reconocimiento de que para la doctrina de la Iglesia el colectivismo y el capitalismo no son errores simétricos. Y esto es lo que quiero representar en esta diapositiva. La Iglesia desde sus comienzos condena claramente el socialismo marxista. Pero no condena el capitalismo, sino que lo critica, porque entrevé la posibilidad de purificarlo de sus errores o de sus deficiencias y, como dice Ildefonso Camacho, hacerlo compatible con la antropología cristiana. Y esto, comprender esta verdad, que hoy en día está muy olvidada, ayudaría a evitar algo que todavía subsiste, que es la nostalgia de un socialismo cristiano. Sobre lo cual, por ejemplo, ha trabajado mucho la teología de la liberación, tratando de elaborar un modelo de socialismo cristiano, y que recibió las críticas de la Congregación para la Doctrina de la Fe en los dos documentos referidos a algunas corrientes de la teología de la liberación, Libertatis Nuncius en 1984, Libertatis Consciencia en 1986. Entonces, es claro que la antropología del colectivismo es incompatible con la moral cristiana. Se trata de considerar a los seres humanos como engranajes de un sistema. Mientras que el libre mercado considera a los seres humanos como seres libres que se vinculan en el mercado a través de múltiples relaciones de intercambio libre. Ahora, cuando uno aplica estas ideas que yo formulé tan rápidamente, tan esquemáticamente, a la caída del socialismo, puede entender la interpretación que da a este hecho Juan Pablo II. El socialismo cayó no por una simple contingencia histórica, sino, dice, en primer lugar, por la violación de los derechos de los trabajadores, lo cual es una gran ironía, porque la revolución comunista
se hizo en nombre de los derechos de los trabajadores. Y sin embargo, esos derechos han sido conculcados sistemáticamente. El segundo factor, la ineficiencia económica, que es intrínseca a la planificación socialista, como lo demuestra la historia hasta el día de hoy. Pero esa ineficiencia económica, para Juan Pablo, no es un tema puramente técnico, sino que es la consecuencia de la violación de los derechos humanos y la consecuencia de una visión economicista y clasista del hombre. Es decir, es una consecuencia de una mala antropología que la Iglesia siempre condenó. Y en última instancia, esto se debe al rechazo de cualquier concepción trascendente del mundo y de la vida, es decir, al ateísmo. Porque si no hay un fundamento trascendente, la dignidad de la persona humana no puede ser sostenida. Ustedes ahí pueden ver cómo el nivel cultural, el nivel económico y el nivel político se encuentran estrechamente vinculados. Ahora, estos mismos criterios que el Papa utilizó para explicar la caída del comunismo, los aplica después para el capitalismo, ¿no es cierto? Entonces, los argumentos para explicar el fracaso del comunismo, podríamos decir, son advertencias para el capitalismo. Por ejemplo, dice esta encíclica, el capitalismo puede generar su propia forma de alienación, no solo del trabajador, sino la alienación por explotación del trabajador, sino alienación por el hiperdesarrollo, por el consumismo. Entonces el consumo puede ser una forma de alienación. En segundo lugar, el capitalismo, como lo vamos a ver después con un poquito más de profundidad, si no está encuadrado adecuadamente en instituciones, puede ir en contra de la libertad de todos. Y finalmente, la democracia, que es la expresión política del libre mercado, si no está fundada en valores, también puede desembocar en un totalitarismo. Entonces, la misma vara que aplica Juan Pablo II al comunismo, y para condenarlo, es la vara con la cual mide, por así decirlo, el capitalismo y lanza estas importantes advertencias. Nuevamente vean el nivel cultural, el nivel económico, el nivel político. Entrando un poquito más en profundidad en estos argumentos, Juan Pablo II, siguiendo una tradición que él considera que está ya presente en Rerum Novarum, habla de la dignidad del trabajo, que se funda en el hecho no tanto de lo que se hace, la dimensión objetiva del trabajo, sino en el hecho de quién proviene el trabajo, cuál es su sujeto. Esa es la dimensión subjetiva del trabajo. Y dice que el trabajo humano tiene un valor ético, sobre todo por esa dimensión subjetiva, porque quien lo lleva a cabo es una persona. Ahí está la fuente de la dignidad del trabajo, la dignidad de la persona. Y sobre esa base, también insiste y profundiza otro aspecto propio de la doctrina social, que es la relación entre el trabajo y el capital, la no confrontación, la no contradicción entre el trabajo y el capital. En primer lugar, el trabajo humano tiene prioridad sobre el capital, entendido como conjunto de medios, cosas. Claramente es una aplicación del principio de que el hombre está por encima de las cosas.
porque el capital, entendido como cosas, como medios de producción, es fruto del trabajo humano. Entonces, desde el punto de vista estructural, no hay una antinomia entre trabajo y capital, aunque históricamente se pueda haber dado esta antinomia por coyunturas históricas. Hay más bien una complementación recíproca de trabajo y capital desde el punto de vista estructural. Esto, con un vocabulario nuevo, lo formula en su encíclica Laborem Exercens de 1981, 90 años de la Rerum Novarum, que dedica al tema del trabajo. Pero Centesimus Annus contiene el pensamiento maduro de Juan Pablo II, que ya no habla de capital como cosas. Dice, en el mundo del trabajo se está descubriendo cada vez más el valor del capital humano. Es decir, que capital es, en primer lugar, el capital humano. Michael Novak resaltaba que capital viene de cabeza, es decir, la inteligencia humana, los conocimientos de los trabajadores, la disponibilidad de establecer relaciones, la iniciativa, el carácter emprendedor, la capacidad de afrontar conscientemente los nuevos desafíos, la capacidad de trabajar juntos en objetivos comunes. Y esto lleva a plantear un cambio de perspectiva en las relaciones entre el trabajo y el capital. Y uno podría formular ese cambio de perspectiva de la siguiente manera. El capital, siendo capital humano, ¿no es cierto?, es trabajo también. De manera que ya no hay una confrontación entre el trabajo y el capital, los trabajadores y los empresarios. El trabajador se le debe dar la posibilidad de que su trabajo sea creativo, que tenga espacio para la iniciativa, que sea un trabajo colaborativo, etc. Pero el empresario también realiza un trabajo creativo, con iniciativa, de cooperación. Entonces, en el fondo, ya no tiene sentido la contraposición trabajo y capital, porque el trabajo está del lado del trabajador, del que llamamos habitualmente trabajador, y del lado del empresario. Si uno se fija, por ejemplo, en Google, imágenes sobre capitalismo, uno se va a encontrar con este tipo de imágenes que están acá arriba. El capitalista que se come, literalmente, a los trabajadores. O el acumulador compulsivo de riquezas. El tío rico, no sé cómo se llamará en sus países, haciendo esquí sobre una montaña de monedas de oro. El tío rico y amarrete. Esa es la idea popular del capital. Pero la idea a la cual apunta el Papa está mucho más en esta línea. Las ideas, la creatividad humana, es eso la fuente de la riqueza y del desarrollo humano al mismo tiempo. Ahora, si uno no tiene esta visión de la dignidad del trabajo y esta visión acerca del capital como capital humano, obviamente los trabajadores son engranajes, lo acabo de decir, y el Estado se atribuye un conocimiento suficiente para planificar toda la economía. Y es eso aquello contra lo cual advertía Friedrich Hayek en su obra La presunción fatal. ¿Se me está escuchando? Sí, se me escucha. Bueno, muy bien, acá hubo un problemita. La idea de que la curiosa tarea del economista es demostrar a los seres humanos, a los hombres, qué poco
en realidad conocen respecto de lo que se imaginan que ellos pueden diseñar. Es la insuficiencia del conocimiento poseído por un sujeto o un grupo de sujetos para poder manejar la complejidad de una economía. Y por contraste, acá ven la frase de Mao que dice: el conocimiento, y se está refiriendo obviamente al conocimiento para organizar y planificar la sociedad y la economía, es una cuestión de ciencia. Esta presunción fatal, sus resultados se pueden observar en lo que fue China antes del gran despegue en los años 80. Y sin embargo, todavía un ministro de Economía argentino ha dicho que la Unión Soviética cayó por falta de software, lo cual significa, dicho en otras palabras, que si hubiera tenido suficientes palanquitas y botones y hubiera tenido un software adecuado, hubiera podido perfectamente planificar la economía y llevarla al éxito. Se dan cuenta cómo son mitos duros de matar. Ahora, en el campo de la visión de la sociedad y el Estado, la doctrina social siempre ha tenido la idea de la centralidad de la persona, que se integra en la familia, asociaciones intermedias y finalmente en la sociedad. Y el Estado está al servicio de la sociedad civil. En centésimos años, esto se llama la subjetividad de la sociedad. La sociedad es la protagonista de la vida social, mientras que el Estado está a su servicio. Jacques Maritain llamaba a esta concepción la visión instrumental del Estado, que es la correcta. El Estado al servicio de la sociedad civil. Sin embargo, siempre estamos amenazados por una visión que Maritain llamaba sustancialista del Estado, que es el Estado abarcando, dominando la sociedad civil, las instituciones religiosas y la persona, y haciendo desaparecer por diferentes caminos las asociaciones intermedias, ¿no es cierto? De manera que la sociedad queda contenida dentro del Estado. Esta visión sustancialista, lamentablemente, está presente en muchos de nuestros países, a pesar de ser formalmente democráticos. A partir de esa básica visión política, Juan Pablo II se plantea cuál es el rol del Estado en la economía. Importantísimo. Y dice, en primer lugar, garantizar la seguridad jurídica, la libertad y la propiedad. En segundo lugar, crear las condiciones favorables para la actividad empresaria y el trabajo. Y solo en situaciones excepcionales y por tiempo limitado, asumir alguna función de suplencia. Pero advierte Juan Pablo II que en los países occidentales la función del Estado se ha vuelto cada vez más, más intervencionista, ha crecido cada vez más en su invasión en el ámbito de la sociedad civil, cuya primera forma, aparentemente inocua, fue el estado de bienestar, pasó a transformarse en muchos casos en el estado asistencial. ¿Están escuchando? Sí, claro, padre Gustavo. Ah, porque acá la luz titila, por eso tengo miedo que se corte la conexión. En primer lugar, el estado asistencial va en contra del principio
de que el Estado debe ayudar a la sociedad civil en aquello que la sociedad civil no puede hacer por sí misma. En segundo lugar, el Estado asistencial debilita las energías humanas. Lleva a un crecimiento desmedido de la burocracia y un aumento desproporcionado del gasto público. O sea que las consecuencias son de una enorme importancia, porque, por un lado, la actividad económica se encuentra abrumada, aplastada por las dimensiones que toma el Estado y los impuestos que aplica a la actividad privada, ¿no es cierto? Haciendo cada vez más difícil obtener ganancias y, por lo tanto, poder tener inversiones rentables. Pero más todavía, lo que produce el Estado que nos cuida, que tiene la retórica del cuidado, es ponernos una ancla pesadísima que nos va quitando progresivamente la libertad. Y pese a que se invoca el concepto de justicia social, la justicia social católica no tiene nada que ver con este intervencionismo del Estado. La justicia social en la visión católica es una virtud del ciudadano que contribuye de modo constante al bien común, con derechos y deberes, y que por lo tanto contribuye a un Estado solidario. Es decir, un Estado donde los ciudadanos se preocupan por el bien común. Mientras que en el concepto socialista de justicia social, que lamentablemente es el que hoy prevalece, hay una especie de, presunción fatal de que se puede desde el Estado llevar adelante un plan de ingeniería social a través de la redistribución, conquistando a los ciudadanos con la retórica de los derechos sociales, que se expanden sin límites y que llevan fatalmente al Estado asistencial. La Iglesia no tiene un sistema económico para proponer, porque los sistemas económicos solamente se pueden elaborar colectivamente a través de la experiencia, a través de la historia. No es misión de la Iglesia. Pero la Iglesia brinda orientaciones con su doctrina social y reconoce la positividad del mercado y de la empresa. Pero al mismo tiempo indica que estos han de estar orientados hacia el bien común. Esto es centésimos años. La positividad del mercado y de la empresa. Entonces, cuando llega el momento clave de decir, ¿la Iglesia avala o no el capitalismo? Juan Pablo II dice, la respuesta es compleja. Si por capitalismo se entiende la economía de empresa, la economía de mercado, o simplemente la economía libre, hay que decir que sí. Pero si por capitalismo se entiende la ausencia de un sólido contexto jurídico para la libertad, hay que decir que no. Y ustedes fíjense cómo el Papa prefiere estas expresiones, economía de empresa, economía de mercado, economía libre, y no capitalismo, porque el capitalismo sigue sugiriendo la idea de acumular cosas, mientras que estas expresiones son más fáciles de vincular con la antropología cristiana, una antropología de la libertad, del hombre libre. Entonces, una economía libre, como prefiere llamarlo el Papa, es una economía con un sólido contexto jurídico que la pone al servicio de la libertad humana integral. Y la considere como una particular dimensión de la misma. La economía como una dimensión de la libertad económica como una dimensión de la libertad integral, que tiene un valor ético y religioso. Y entonces, y solo entonces, se puede comprender que la actividad empresaria es una vocación, un llamamiento humano y cristiano, cuya importancia difícilmente puede sobreestimarse. Los líderes empresariales están llamados a concebir y desarrollar, es decir, la idea, la creatividad y su desarrollo. Bienes y servicios para los clientes y las comunidades a través de la economía de mercado.
Esto que refleja claramente el pensamiento de Juan Pablo II es del, que en esa época se llamaba Pontificio Consejo, Justicia y Paz, el documento de la vocación empresarial del año 2011. Ahora, entonces, ¿qué decir? Y con esto voy terminando. ¿Qué decir de el consumismo? Que es una de las acusaciones mayores que se lanza contra la economía de mercado. Ya que no se la puede acusar de ineficiencia, se la acusa de ser excesivamente eficiente. Y lo que dice Juan Pablo II es que las críticas que él presenta en su encíclica no van dirigidas tanto contra el sistema económico, cuanto contra el sistema ético-cultural. Es decir, el consumismo y la visión materialista de la vida no son producto de la economía de mercado, sino son producto de un contexto ético-cultural. Entonces, ¿cómo combatir el consumismo? A través de la formación de la conciencia. Desde chicos tenemos que ser formados en cómo utilizar responsablemente nuestros bienes. Y para terminar, yo creo que todo esto se puede resumir en los principios de solidaridad y subsidiariedad, que a veces se invocan de un modo aislado, algunos optan por uno, otros optan por otro, y en realidad deberían mantenerse íntimamente unidos, como pide Benedicto en Caritas in Veritate 58. ¿Por qué? Porque la subsidiariedad, sin la solidaridad, desemboca en el particularismo social. Mientras que la solidaridad, sin la subsidiariedad, acabaría en el asistencialismo que humilla al necesitado. Parecería un trabalenguas, pero no lo es tanto. Porque, ¿qué significa la subsidiariedad sin solidaridad? Que cada grupo social está pendiente solamente de sus intereses particulares y no se preocupa por el bien común. Creo que esta caricatura lo ilustra claramente. Los sectores sociales pujando por sus propios intereses, sin la mediación, que es la preocupación por el bien común. Ahora, si la solidaridad se invoca sin la subsidiariedad, entramos en un terreno muy peligroso, porque en nombre de la solidaridad, el Estado puede aplastar a las personas. Hoy más que nunca. Por eso el Papa Juan Pablo II, esto lo digo brevemente, era tan cauteloso respecto del poder político, porque el poder político tiende a extralimitarse. Por lo tanto, el principio de subsidiariedad tiene que ser muy claro. Por otro lado, la solidaridad, sin la subsidiariedad, termina siendo algo que humilla al necesitado. Fíjense, esta caricatura antigua muestra, ¿no es cierto?, la idea de la limosna que humilla. La solidaridad sin la subsidiariedad no respeta la dignidad de aquel que es ayudado. Y además, la solidaridad sin subsidiariedad termina destruyendo los estímulos positivos. Si yo recibo un cheque del Estado todos los meses, ¿para qué quiero trabajar? Entonces, como ven, la cola va a la oficina de la ayuda social, no al lado del trabajo. Lo cual es una conducta perfectamente racional. Si gano más con la ayuda del Estado que trabajando, o si trabajando pierdo la ayuda del Estado, me conviene seguir siendo mantenido por el Estado. Ahora, lo que uno tiene que tener presente es que la economía de mercado, lo que se suele llamar, acá viene lo que se suele llamar el gran palo de hockey. ¿Por qué? Porque a partir del principio de 1800, la producción de bienes y servicios en el mundo se multiplicó por 30, y si uno toma en cuenta la calidad de los bienes producidos, incluso por 100, mientras que la población aumentaba de 1.000 millones a 7.500 millones.
Esto es un gran prodigio del cual todavía la Iglesia tiene que tomar nota. Lo que ha sucedido con países, en primer lugar, países del norte europeo y de Estados Unidos, pero después comenzó a suceder con países del sudeste asiático, con países latinoamericanos, con China, con India, que están sacando cientos de millones de personas de la pobreza, con su desarrollo a través de la economía de mercado. Esta foto es una foto muy, digamos, muy difundida, que es sugestiva, porque muestra en una foto satelital el contraste entre Corea del Sur y Corea del Norte. Corea del Sur es la oscuridad, Corea del Norte, uno de los países más prósperos del planeta. Esto es producto de la economía libre. Esto es producto de la economía planificada. Entonces, termino diciendo esto. Esto que acabo de presentar, estoy convencido de que es la doctrina social de la Iglesia. ¿Por qué los católicos a veces tenemos tan poca conciencia de estos contenidos? Porque creo que muchos contenidos de la doctrina social han sido injustamente olvidados. Y eso me recordó un libro que es muy tradicional, tiene varias ediciones, que es La doctrina social de la Iglesia, nuestro secreto mejor guardado. Yo creo que se trata en la Iglesia del secreto mejor guardado y que es hora de que tratemos de convertir ese secreto en algo que, como decía Jesús, tenemos que anunciar desde las terrazas de las casas. Así que bueno, gracias por la atención, perdón por haberme excedido. Listo, muchísimas gracias, doctor Gustavo Irarrázaval, por su intervención sobre el capitalismo y el catolicismo y la divergencia que existe entre ambos en su lucha contra la pobreza y las desigualdades. Ahora daremos inicio muy rápidamente a la ronda de preguntas y respuestas y tenemos aquí nuestra primera pregunta. Ante todo lo expuesto por usted, ¿significa que es necesario un capitalismo cristiano para la evolución de la economía en las próximas décadas? ¿Y cómo sería posible establecer algo así como sistema y filosofía? No, capitalismo cristiano no, porque el catolicismo no puede vincularse necesariamente a un sistema económico particular. Siempre debe mantener la distancia crítica. Pero sí un capitalismo o una economía libre que esté inspirada cristianamente en el campo de los valores, lo que hace la dignidad de la persona humana. Entonces la Iglesia tiene una función, una misión de inspirar la cultura para que el mercado funcione de una manera humana y no inhumana. Entiendo. Nos habló también bastante sobre el Papa Juan Pablo II. Él realmente fue un papa revolucionario. En lo que he podido leer sobre su biografía, él manifestaba que a pesar de los límites que tenía el capitalismo, era la única garantía para la democracia. En esa línea, ¿cómo es actualmente la postura de la Iglesia y del Papa Francisco? ¿Y qué tanto podemos compararlo o diferenciarlo con sus antecesores como lo es Juan Pablo II? Sí, yo en esto voy a tomar una idea que no es mía, es de Michael Novak, a quien mencioné varias veces en la exposición. Juan Pablo II conoció el capitalismo de los Estados Unidos. Es el que tuvo por referencia en centésimos años, que es un capitalismo que se construyó desde abajo, desde la persona, de la gente común, comerciando, llevando a cabo ideas empresariales, innovando. Ese capitalismo. Francisco, por haber vivido toda su vida en Argentina, lo que tiene a la vista es otro capitalismo, que es el capitalismo desde arriba, desde el Estado, y sobre todo el capitalismo corrupto, capitalismo de amigos. Entonces eso explica
que la aproximación al capitalismo sea distinta. Juan Pablo por sus potencialidades, Francisco por la crítica. Pero eso no obsta a una básica continuidad, porque Francisco no condena el capitalismo o el mercado como tal, sino la idolatría del mercado, la absolutización del mercado. De manera que, si bien hay una diferencia de acentos muy notable, hay una continuidad, porque Francisco no condena al mercado y además presupone el mercado. Porque, por ejemplo, en su elogio repetido a los empresarios, claramente está suponiendo una economía de mercado, porque no puede haber empresarios en una economía de mercado. Entonces, aunque sus críticas sean muy sonoras, y hay que prestarles atención, porque son advertencias, como hizo en su tiempo Juan Pablo II, sus advertencias, hay una básica continuidad en la aceptación de la economía de mercado como la única esperanza para los seres humanos de producir riqueza y mejorar el nivel de vida de todos. Listo, gracias, doctor Irarrázaval. Continuando. Usted también mencionó que la doctrina social de la Iglesia criticaba al capitalismo. Y la historia también nos ha puesto de manifiesto que en sus principios la iglesia se mostró muy renuente a aceptar el capitalismo porque tenía sus bases en ideologías liberalistas. Sin embargo, dado que el capitalismo ha mostrado su efectividad para contribuir al desarrollo, ¿cómo, y si lo hablamos también en términos de reconciliación o aceptación, cómo va actualmente esta relación entre la iglesia y esta ideología liberalista en la última década? ¿Y cómo podría seguirse dando? Sí. Yo sigo citando ideas de otros. En este caso del cardenal alemán Reinhard Marx, que es muy cercano al Papa Francisco, ¿no? El cardenal Marx, que escribió un libro que tituló un poco humorísticamente El Capital, en el cual le habla a su tocayo Karl Marx. Y en ese libro dice el cardenal Marx que la Iglesia progresivamente fue asumiendo el liberalismo político, la democracia republicana, que es la democracia liberal, y que luego, aunque más lentamente, fue asumiendo el liberalismo económico, de una manera crítica, pero efectiva. La doctrina social de la Iglesia nació con un escaso conocimiento de economía. El Papa León XIII era un gran filósofo, pero lamentablemente no tuvo a su lado economistas que lo ayudaran a estar a la altura de la economía ya de su tiempo. Por lo tanto, los conocimientos sobre el mercado, cómo funciona, eran muy limitados. Pero hay un proceso notable en la Iglesia de ir acercándose con un mayor conocimiento, una mayor comprensión a la libertad económica, sobre todo por ver más claramente su vinculación con una antropología de la libertad humana. Entonces, alguien se puede engañar por el discurso profético y crítico del Papa Francisco, pero cuando uno lee en la profundidad, más allá de la retórica un poco inflamada, que es propia de la cultura latinoamericana, uno se da cuenta que la Iglesia ha hecho ya una opción por el libre mercado, ¿no? Como decía ya Centésimos Annus, pero creo que en el día de hoy es claro. Y el Papa tiene toda una iniciativa que la llama el capitalismo inclusivo, o sea que, digamos, asume el capitalismo, con tal de que se lo oriente para que esté al servicio del bien común y no margine. Bien. Tenemos otra pregunta. ¿Qué tipos de proyectos está empleando la Iglesia para promover el cuidado del medio ambiente? Debido a que se ha visto muy afectada, sobre todo por las industrias de los países capitalistas. Bueno, acá hay un sesgo que me parece personalmente que habría que equilibrar.
los países que fueron más desastrosos en materia ecológica fueron los países socialistas. Si uno quiere citar un ejemplo, es lo que sucedió con Chernobyl. Y la enorme desidia que está detrás del accidente nuclear más grande de la historia. Los países socialistas han devastado la ecología. Sin embargo, curiosamente, solamente se habla del capitalismo como ¿no es cierto?, un peligro para la ecología. En parte, la izquierda anticapitalista hoy se ha disfrazado de ecologismo. Por supuesto, no me refiero a todo el ecologismo, sino una corriente, para ejercer su crítica al capitalismo. Sin embargo, los países que mejores estándares económicos ecológicos tienen son los países desarrollados. Los que están realmente disminuyendo su emisión de carbono a la atmósfera son los países desarrollados. China, históricamente, hoy está en la etapa que estaba atravesando Inglaterra a finales del siglo XIX, por lo tanto con una enorme polución. Pero está comprobado estadísticamente que los países, a medida que se enriquecen, mejoran sus estándares ecológicos. De manera que el capitalismo no es necesariamente devastador de la ecología. Aunque, por supuesto, tenemos un enorme desafío con el cambio climático. Hay que orientar hacia, digamos, mecanismos que respeten más la naturaleza. Eso claramente, eso es un gran desafío y urgente. Pero la economía de mercado es una ayuda en ese camino, no un obstáculo. Otra pregunta. En contextos académicos es casi prohibido mencionar a la Iglesia, dado que hay ateísmo, agnosticismo y otras ideologías. Y se cree que no hay relación con la ciencia y la fe. ¿Qué opinión nos podría dar al respecto? Bueno, que no hay nada en el pensamiento cristiano que se oponga al diálogo con las ciencias. Al contrario, la doctrina social de la Iglesia permanentemente promueve y exhorta al diálogo con las ciencias humanas. La Iglesia dialoga con las ciencias. Uno puede ver la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, la Pontificia Academia de Ciencias. Es un prejuicio que la Iglesia no dialoga con las ciencias. Sin embargo, tenemos que evitar a veces cierta imagen que se produce por a veces manifestaciones, oposiciones, que no tienen seriedad científica. Entonces, porque eso alimenta el prejuicio de que la Iglesia es oscurantista. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado a veces de tomar posiciones, por ejemplo, en el campo económico, que es lo que estamos hablando ahora, que no estén suficientemente avaladas por la ciencia. Para ponerles un pequeño ejemplo, no hablar tanto en el aire, cuando yo estudiaba teología, a mí me enseñaban en la facultad la teoría de la dependencia, que los países pobres son pobres porque los países ricos son ricos. Hoy ningún economista serio diría una cosa así. Entonces hay que tener mucho cuidado, y esto lo dice la doctrina social, de no incorporar doctrinas ideológicas ingenuamente, tomándolas por ciencia. Entonces el diálogo con la ciencia es muy importante, y quizás más importante que nunca. Listo. Muchísimas gracias, doctor Gustavo Irrazábal. Con ello le damos paso al profesor Fabricio Sánchez. Bueno, gracias. Muchas gracias, doctor Gustavo Irrazábal, por entregarnos sus conocimientos, que seguramente serán bien utilizados